Saludos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un programa más de la realidad oculta. Y hoy quiero hablaros de un tema muy interesante, más que de un tema, de un escritor. Un escritor que a mí desde pequeño siempre me ha fascinado, tengo ahí varios libros de él, y siempre me ha dado de pensar de cómo a él le venía esas imágenes o esas ideas. Porque hoy día, cuando alguien escribe, esas ideas son fáciles de que te vengan porque, bueno, te metes en internet y tienes un montón de ideas para poder hacer un libro. Pero en la época de la que nos vamos a adaptar ahora, este escritor, ¿cómo pudo adelantarse a su época? Estamos hablando nada más y nada menos que de Julio Verne. Porque Julio Verne para mí no era solo un escritor. Para mí Julio Verne era como un visionario, como un vidente, por si lo podíamos nombrar así, porque en sus libros él ha descrito lugares, artefactos y ha descrito animales que eran imposibles, o incluso acciones, como ya veremos con el viaje a la Luna, que después, siglos después, se han visto que se ha podido realizar y que era verdad. Pero bueno, para eso quiero que nos hable un invitado especial, un gran amigo mío que ya estáis viendo ahí, que es ni más ni menos que mi amigo Paco Torres. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido de nuevo. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Un Voy a saludo. presentarte, aunque ya mucha gente te conoce, pues es delineante, pintor, escritor, historiador de vocación, investigador en parapsicología, ufología y sobre todo en culturas ancestrales. Y también muy conocedor de estos escritores, sobre todo de Julio Verne, de esos, digamos, artefactos misteriosos que él contaba. Paco, ¿quién era Julio Verne? Julio Verne fue un escritor francés, pero que antes de escribir su carrera se centraba en la justicia y decidió en un momento dado, pues su curiosidad de viajar, decidió aplicarla a la pluma. Y de la pluma surgió el momento digámoslo así, una novela realista, contemporánea de su momento, pero que fue capaz de trasladarnos a otros mundos, a otros sitios, y disfrutado bastante con ello, tuvo una gran pasión. No fue una vida fácil para este hombre, fue algo azarosa, pero también fue muy fructífera. Nos dejó un legado importante de una época de la revolución industrial, donde estaba despertando la curiosidad humana más que nunca por la ciencia y por qué había escondido al otro lado del horizonte ese, del otro lugar, del otro continente sin explorar y hasta más allá en el tiempo e incluso la luna, por llegar a la luna. Claro, es que fíjate, en aquella época el pensar que podías ir a la Luna, cuando no se conocía, digamos, ningún artefacto volador importante para llegar, eso era ya una proeza, Paco, eso era ya, digamos, ir más lejos que una imaginación normal. El sumum, porque no es la primera vez que la humanidad sueña con eso. Hay ya un autor griego que habla, en la antigua Grecia clásica, habla de la idea, de la posibilidad de viajar en barco. O sea, esto ya muestra que el ser humano siempre ha mirado la luna. Pero Julio Verne, por primera vez, con la tecnología de la época, en su novela De la Tierra a la Luna, Ujú. lo realiza con la tecnología más lógica y razonable de la época, con la física, con ayuda de la artillería, un enorme cañón con un enorme proyectil que tiene que trasladar a tres hombres a la luna. Pero si nos paramos, por ejemplo, donde tenemos en ese libro, que por cierto yo lo tengo ahí, creo que en toda librería de alguien que nos gusta estos temas tiene que tener los libros de Julio Verne. Si nos paramos, por ejemplo, en ese libro, Paco, ese libro, digamos que es profético, porque se equivoca muy poco. En las dimensiones se equivoca muy poco en donde aterriza y prácticamente casi acierta lo que siglos después iba a ocurrir. Pues fíjate, es la curiosidad, ¿no? La luna, mucho, yo creo que casi todo el público habrá leído la novela y si no la ha leído, al menos tiene una referencia. Está anclada en la guerra, en el final de la guerra civil norteamericana, contemporánea de su momento, casi contemporánea del momento de escribir la novela, y se da cuenta de que en Estados Unidos ambos bandos están con una carrera tecnológica. Proyectil contra blindaje. Los dos personajes, los dos protagonistas de la novela, son dos expertos, uno en artillería y el otro en blindaje para protegerse de esos proyectiles cada vez más poderosos. Apuestan, el desafío es ver
si disparando ese enorme cañón se puede alcanzar, puesto que los dos son ingenieros y expertos. Es ahí el aporte científico de la época. Pero hablabas tú de algo profético, ya no es contemporáneo. Hablamos de que el lugar donde deciden construir el cañón es Tampa Town en Florida. Todavía faltan unos 100 años, poco menos, para que se elija el lugar de Florida como zona de lanzamiento. Que es donde Da se hasta realiza. las coordenadas, proporciona las coordenadas geográficas y entonces todavía no se había descubierto el cinturón de Van Halen, por lo tanto no podían ni siquiera prever en la época ni imaginar que hubiera que tener algún tipo de trayectoria o movimiento, un cohete para abandonar la Tierra, ya no solo por la Claro. gravedad, sino por evitar roces o calentamientos, etcétera. Todo este aspecto lo hace inquietante. Yo reconozco que tiene un punto nos provoca desatino, desazón el pensar que este hombre ya ha estado pensando en algo. De hecho, son tres tripulantes. Vamos a ver que la primera misión a la Luna también son tres tripulantes. Y nos deja a todos, bueno, pues un poco casualidad de la vida militares, también eran del ejército, es decir, eran pilotos militares. No sé, hay una serie de, cuando vas desgranando estos libros, que siempre recomiendo que vayamos a leer la novela original a los que nos están escuchando, Sí. porque a las películas siempre restan algo de... Pero Julio Verne es detallista a veces de un modo increíble. A tope, porque en esta novela, por ejemplo, que yo saco unos datos por ahí, tan detallista era que él también imaginó como una cápsula, ¿no? Que donde iban también los astronautas que fueron a la Luna. También, como tú dices, lo de la órbita y casi los nombres. Sí, claro. Bueno, yo recuerdo, bueno, uno de los protagonistas de la novela, bueno, es Impey Barbicane, otro, son sudistas y nordistas. Después de la guerra Sí, sí, siguen sí. rivalizando, pero ambos aceptan es decir, hay un proyecto militar de base. Lo que genera el viaje a la Luna en 1969 es una carrera militar contra la Unión Soviética. Y aquí volvemos otra vez a retomar el tema del antagonismo, aunque en paz, pero una especie de guerra fría entre dos señores que se retan en el club del el Guns Club, el club del cañón el club de los artilleros, donde van a charlar y dar conferencias sobre ese progreso, esa guerra terrible que lo ha tenido dividido y ese progreso militar que Estados Unidos está remontando para en un futuro no muy lejano destaparse como potencia militar mundial. Eso ya lo hemos vivido Sí, nosotros. sí, Pero sí, claro, sí. es fácil hablar del pasado, pero no del futuro. Es como si Julio Verne viese cuál es el destino de Estados Unidos, cuál es el destino del ejército norteamericano, que es disparar el primer cohete o el primer proyectil, como lo quieras ver, a la luna, y encima con sitios, coordenadas exactas y pensando con lógica de que, bueno, eso luego tiene que volver a caer al mar. Es decir, a mí, francamente, personalmente, me deja desconcertado, Es ya, que es ya digo. eso, claro. Es que te da de pensar y decir, bueno, ¿cómo pudo este hombre acertar, entre comillas, más o menos dónde iban a aterrizar? ¿Cómo, dónde iban primero dónde iban a despegar? Porque es lo que tú has dicho antes, pues faltaban 100 años para construir aquello, faltaban 100 años. Y ya se imaginaba que desde ahí era donde tenía que lanzar ese cohete para llegar a la Luna. Y creo que también en la novela, corrígeme, porque hace tiempo que no la he leído, aterrizan muy cerca, ¿no? De donde también aterrizó el Apolo. Sí, bueno, ahora mismo no lo recuerdo, no tengo toda la novela en la cabeza, pero sí, en el retorno a tierra, pues caes obviamente sobre el mar. Fíjate que hoy en día se puede calcular y en aquella época, en el 69, se podía calcular y predecir con bastante entrando bien dentro de la órbita de regreso dónde iba a caer para tardar el menor tiempo posible en recogerlo. Ya había un portaaviones esperándolos cuando regresaban del espacio. Y hoy en día se sigue siendo así, se sigue haciendo así. Pero claro, esa posibilidad en Julio Verne es muy, muy difícil que se cumpla porque es un proyectil disparado contra la luna y perdido, no hay un control de rumbo. Eso es lo más sorprendente, que elija sitios exactos porque considere que sean los más adecuados para proceder. Ujú. ¿Qué le lleva a esa información? Pues como siempre estuvo muy metido, muy absorto en su mundo. Y tampoco es como hoy en día, que bueno, muchos autores no hablan a través de las redes sociales, de YouTube, no. Entonces no había una comunicación directa del autor con su público.
Eso quedó dentro de su Es cabeza, cierto, es en cierto. gran medida. No sé si con la familia llegaría, desconozco si llegaría a comentar algo con la familia o en su abstracción literaria quizá era un poco reservado, pero me deja con la incertidumbre, ¿no? De saber de dónde sacaba tanto, qué portento, ¿no? De imaginación Claro, tenía porque este hombre. tenemos otro libro que también da de pensar mucho, que es 20.000 leguas de viaje submarino. Un super submarino en aquella época. Y además te describe situaciones, te describe animales que muchos decían, bueno, ¿cómo no iban a haber calamares gigantes? Y después se ha descubierto de que esos animales realmente existen. ¿Qué imaginación tendría este hombre? Como también, vamos a la luna, pero también dijo, vamos al fondo del mar y voy a construir un aparato y nos vamos a ir al fondo del mar, a descubrir todo lo que hay ahí. Fíjate qué mentalidad. Yo creo que también es, en cierta medida, como la mayoría de su obra, esta que de ficción, de ciencia ficción, por llamarlo así, es uno de los precursores importantes, aunque vuelvo a repetir que la ciencia ficción proviene desde lo más antiguo. Los primeros textos ya eran, algunos Sí, incluían, los griegos y egipcios ya incluían temas, por llamarlo hoy en día, de ciencia ficción. Pero bueno, independientemente de esto, sorprende más datos. Es decir, en este caso tenemos la historia de algo, no saben que al principio, de unos 103 metros de largo, que sí, navega por el mar a toda velocidad atacando barcos indiscriminadamente. Y pasamos de la curiosidad de Pierre Anorax, que es un biólogo marino, un científico experto en zoología y botánica y todo esto, también vuelve a intervenir la Marina norteamericana como si no hubieran potencia en aquella época, es la que aporta una fragata a vapor armada para dar caza al monstruo. La prensa, también la influencia de la prensa, son factores que vamos viendo en la novela que descubrimos que hoy en día han variado el mundo. Y luego descubren que no es un monstruo, que es sí, prácticamente lo que hoy en día llamaríamos una organización terrorista provista de la mejor arma del planeta, con una es cierto. extraña energía que lo mueve. Algunos pensadores han querido sugerir que funcionaría como una especie de energía nuclear, algo que obtenía del mar y que le llevaba a recorrer el mundo en caza de esos barcos mercantes o de guerra, simplemente por la venganza, el resentimiento y el odio de un personaje que es Nemo, que es un personaje misterioso, pero que encima ha conseguido algo con que la ciencia todavía hoy en día va soñando, que es vivir, sostenerse exclusivamente del mar, obtener comida, obtener energía, o poder estar debajo del agua sin problemas. Es decir, luego lo vamos a encontrar otra vez en la novela La Isla Misteriosa, ya un Sí, Nemo derrotado, casi moribundo, con el Nautilus en la isla misteriosa, allí escondido, refugiado para huir de la humanidad. Esto lo estamos viendo hoy en día, ya digo que ya llevamos varias décadas sufriendo lo que es el terrorismo de gran intensidad mundial. Yo creo que ahí hay algo, esta es opinión personal mía, pero creo que todo ese baremo de gran artilugio que es capaz de eso, que es capaz de conseguir la plena movilidad y poderío en el mar. Fíjate que Isaac Peral, por aquellas fechas, aporta el torpedo, pero el sí. torpedo que se puede disparar desde un submarino bajo el agua. Sin embargo, el Nautilus no lo tiene. El Nautilus lo que hace es disparar, o sea, espolonear, embestir al enemigo. Entonces, todas estas curiosidades se puede estar hablando horas, pero vamos a resumirla en que forman parte de una preparación del tema exacerbada. Yo creo que Claro. Julio Verne debía estar empapándose la ciencia del momento y encajando piezas, porque ya también en la Guerra Civil Norteamericana el Hunley, aunque se hundió, era un submarino pequeño a pedales, pero preparado para acercarse al barco enemigo y torpedearlo, pero con lo que llamaban torpedo de botalón, donde el torpedo era una carga explosiva que iba al borde de un palo largo y tenía que golpear. El Hawley fue encontrado hace poco tiempo porque no solo perforó el casco del barco nordista, sino que se hundió. El Hawley se hundió también con el barco. Ujú. Todo esto es un baremo de información que estamos dando esta noche que Julio Verne tuvo que manejar él solo, digerirla para cada una de las obras que tiene de este tipo. Es que imagínate, son como, Paco, profecías. ¿Me explico?
porque aparte de anticiparse a los submarinos, aparte de anticiparse a lo que es el cohete que hemos hablado, es que también se anticipó a helicópteros en alguna de sus novelas, se anticipó incluso a Internet, que ahora si quieres hablamos de eso, que creo que estaba en el libro de París en el siglo XX, porque creo que hablaba algo parecido a Internet, ¿verdad, Paco? Sí, déjame que te remarque, porque Ah, vale, antes vale, de sí. llegar a París en el siglo XX, que es una obra inédita, el editor no quiso publicársela. Se editó en el año 1994, cuando accidentalmente la descubre su bisnieto y la enseña al mundo y ya a partir de ahí sí se publica. Pero hay otra obra antes que también marca un aviso, que por cierto es Adolf Hitler quien se da por aludido en Rogul, el conquistador del mundo. Ajá. Y tiene una especie de dirigible con una especie de gran barco volador Sí, y sí. lleva hélices verticales y es capaz de bombardear al enemigo desde el aire sin sufrir daño porque entonces no existía una respuesta antiaérea. Viene a marcar tanto que Julio Verne ya digo que fue uno de los libros prohibidos que mandó a quemar en los años 30 mientras consolidaba su ascenso al poder y hacía aquella parafernalia de grandes desfiles militares con obra wagneriana, pues al mismo tiempo quemaban muchos libros que consideraban enemigos de la propaganda nazi. Y este fue, Raúl, fue uno de los elegidos. ¿Cómo Mm, se vería este hombre de retratado? Pero vamos también, si quiere, hablar de un poco por encima de la de París en el siglo XX, donde los medios de comunicación son similares a los que utilizamos hoy en día. claro. Como tú dices, había una especie de máquina que permitía comunicarse a distancia inmediatamente, es una especie de internet, enviar información. También vamos a verlo un poco en otros autores un poco más adelante, recién entrado el siglo XX. Hay otros autores que van ahí también aportando novelas, pero son otro tema, pero vienen en definitiva a intentar imaginarse cómo iba a ser el siglo XX, porque el siglo XX era un siglo que empezaba con una sensación de falsa seguridad por parte sobre todo de las grandes potencias. Los ingleses llegaron a creer, como ya tienen consolidado el imperio británico, a través de la reina madre, de la reina Victoria, pues ya pensaban que todo había acabado. Podemos volar, podemos navegar a grandes velocidades, hacemos el Titanic, tenemos radio Marconi para enviar mensajes a distancia, vivimos ricos y felices, aunque la sociedad inglesa, los obreros todavía estaban pasándola un poco canillas, pero vale, de acuerdo. Empezaban a respirar, a vivir, a formar lo que hoy en día es la sociedad que hemos tenido hasta hace poco, lo que llamamos sociedad del bienestar. Pero claro, no contaban con que a lo largo del siglo XX vendrían epidemias, vendrían guerras Claro, mundiales. claro. Esa falsa sensación de seguridad que se hunde cuando se va el Titanic al fondo, de alguna manera ya autores literarios como Julio Verne hablan de que no va a ser un futuro fácil, de que nos va a machacar, nos va a golpear bastante, hasta llegar a este famoso norteamericano que hace la Guerra de los Mundos, ahí ya a principios de 1900, la Guerra de los Mundos, pues fíjate ya el sumum de las invasiones, son Ya ves, ya extraterrestres ves, que ya vienen ves. a invadir la A Tierra. invadirnos, a Fíjate, invadirnos. ese ya es el sumum de todos los males que te puede pasar en este planeta. Sí, 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 sí. Y luego hay otro que también me hizo pensar mucho, que sobre todo para la gente que cree que hay vida dentro de la Tierra, para los extraterrestres. Él hizo otro libro de Viaje al centro de la Tierra. ¿Qué iba buscando ese hombre? ¿Alguien le dijo algo de que había algo debajo de la Tierra? Porque normalmente en aquella época es decir, bueno, estamos pensando en la Tierra, pues todo es tierra, todo es... Pero él no, él ya se adelantó y hablaba de oquedades, hablaba de mares, hablaba de animales voladores dentro. Fíjate que es el mismo concepto que tienen muchas personas de que puede estar ocurriendo, o sea, puede existir, es decir, un mundo dentro de la Tierra. También otra novela muy interesante, Paco. Es que no es el primero que fantasea con esta idea, ¿no? De que en el subsuelo haya este hueco lo suficiente para que haya un submundo, albergando mares, albergando, por decirlo de alguna manera, un poco vida especial. Eso ya se maneja por algunos autores un poco antes, pero en el siglo XIX, que va a continuar, por cierto, hasta hoy en día con la famosa conspiración de que Sí, existe una Tierra hueca. hueca. Bien, sabemos por física que es imposible porque la ley de la gravedad manda y entre la Luna y la Tierra
Se sabe la masa y la interacción gravitatoria no es la propia de un planeta que estuviera prácticamente casi hueco, hasta el núcleo, por ejemplo. Sí, De sí. todas formas, es curioso de ver cómo se interesa también por temas como la geografía, la geología, donde le despierta la curiosidad qué habrá pasado con aquello que formaba parte de la Tierra pasada, los dinosaurios, el mundo jurásico. Y él ve cómo ha quedado atrapado en el subsuelo ese mundo jurásico que vemos todos representados en la ciencia ficción Sí. y animales como el istiosaurio peleando entre ellos. Entonces, también vuelve a intervenir esta vez otro científico con curiosidad, que envía va con su sobrino y un explorador, allí, a entrar por el volcán Sniffles en Islandia Sí. para introducirse porque ha encontrado un pergamino antiguo que habla encriptado además, con caracteres rúnicos, donde le habla de que en las calendas de julio la sombra del sol, la luz del sol penetra y hace sombra sobre uno de los cráteres y justo ahí es donde tiene que empezar el viaje. Y viene a salir nada más y nada menos que por el Stromboli en Italia. Sale por Claro. otro volcán. Y se han hecho muchas películas, Eh, ¿sabes tú, al respecto? claro, claro. O sea, nos alimenta la imaginación. Yo creo que también nos retroalimentamos todavía hoy en día de estas ideas antiguas. No hay nada nuevo bajo el sol, dicen. Entonces Ujú. lo que hacemos con Julio Verne plantearnos, porque todavía tampoco se conocía ni la teoría de Wegener, ni las derivas continentales. Se pensaba hasta el siglo XIX que el mundo era estático. Hasta el siglo XX con Hubble se pensaba que lo que veíamos era estrellas nada más en el firmamento y que aquellos, Ujú. los manchurrones lejanos en los telescopios, fueran estrellas explotando. Hasta que un buen día, gracias a Hubble y al telescopio de Monte Palomar, sabemos que hay galaxias que contienen más billones y billones y cientos de billones de estrellas. Ahí Sí, es se cierto. sobredimensiona el mundo y también conocemos el intramundo, el mundo submarino, poco después, y conocemos el intraterreno y descubrimos que todo es más diferente con lo que habíamos soñado. Tal vez sea decepcionante, pero es bonito pensar que en algún lugar de este planeta hay un rincón dormido que bastante aporta a la geología sobre el pasado del planeta. Y Julio Verne logra incrustarnos en la mente la idea de ir más allá, todavía. Como diciendo, aún queda, aunque le demos la vuelta a la Tierra hoy en día con nuestros vapores, como pasa en la vuelta al mundo en 80 días, Sí, también otra de las novelas muy, muy, muy famosas de él. usando medios de transporte del Imperio Británico, le puedes dar la vuelta a la Tierra en 80 días. De hecho, se hizo en menos tiempo en la realidad. Es decir, lo hemos explorado todo. Julio Verne se plantea, ¿realmente lo conocemos todo y hemos explorado todo? ¿No quedará por ahí un mundo de monstruos ocultos, de seres extraños, tal vez al pasar el proyectil alrededor de la Luna, vieron vida, vieron algo que parecía vida en la cara También, oculta? Es también decir, posiblemente. quiero decirte que en la novela pues se deja caer, pero como a esa velocidad no pueden parar, pues no pueden demostrarlo ni comprobarlo. Claro. Pero te vengo a referir que es como una especie de abridor de puertas. Es el cerrajero de nuestra fantasía hasta otra ciencia diferente. Yo pienso que es para mí, dentro de entenderme en el contexto, ¿no? Que lo digo, como un profeta de lo que está por venir, tanto tecnológicamente como de materialmente. Yo siempre he pensado de que nada es casualidad. Es decir, él tuvo que tener esa idea o esa revelación, porque yo soy así, Paco, de algo de alguien, no sé, sabes tú que muchos inventos se han realizado, se han descubierto por sueños o una revelación que ha tenido y demás. Y yo pienso que este hombre, no sé, de alguna manera, porque es muy perfecto o casi perfecto, todo lo que él describe en las novelas sin que se haya, digamos, inventado antes. Si tienes que quedarte con un libro, Paco, de él, ¿cuál te quedarías? Es difícil, pero tal vez me quede no sé por qué a mí me ha traído mucho el mar y tal vez la otra gran profecía cumplida es ese Nautilus en el El futuro. Hoy en día Nautilus. tenemos submarinos atómicos que aguantan meses bajo el agua, llevan energía atómica, dentro de nada habrán sistemas que tomarán la energía de la materia más pequeña y se alimentarán con lo que ahora estamos experimentando.
y está ahí a la vuelta de la esquina toda esa aplicación. Y tal vez sea a mí lo que más me ha fascinado de sus libros. No cabe duda que los demás, cada uno en su tema, Claro. tremendamente fascinante. Es decir, es una aventura arriesgada y difícil cada novela de él. Hay un riesgo, hay a veces recompensa, a veces hay tristeza por no llegar a esa, como el caso del Capitán Nemo, la tristeza del fracaso. Tampoco Justamente. hasta que no sabemos si aprende finalmente la lección de humildad y deja el odio y la venganza y el rencor. Y se ve que ya, no es que fracase, es que ya llega un momento en que ya no puede seguir. Han muerto los tripulantes de Nautilus. Aquello me causó mucha tristeza. Es ese vengador, ese terrorista muy poderoso que al final pierde sentido a lo que está haciendo y renuncia a ello y se refugia en la isla Ujú. para ponerse a salvo, no sabemos si de sí mismo o porque ya está agotado y ha muerto la tripulación, Yo de que creo ha que es, muerto la... Ahí yo deja creo un que es parte de misterio. los dos, sí, sí, sí. Sí, no sé cómo decirte, sería la más destacada. Luego ya A cada mí la que persona que yo lo sea. me gusta mucho es Viaje al centro de la Tierra. Por cierto, hace poco salieron unos fascículos nuevos, reeditados de su colección, y me lo he comprado también. Pero no sé por qué siempre me ha llamado la atención Viaje al centro de la Tierra. No sé, ese mundo intraterrestre que hay, ¿sabes lo que te digo? Que para mí creo que es uno de los más enigmáticos, porque posiblemente haya vida ahí dentro, quién sabe, cómo la conocemos o cómo no la conocemos. Bueno, Paco, pues creo que esto es para hacer varios programas sobre el Julio Verne, porque además es un personaje muy misterioso. ¿Algo más que te haya fascinado de Julio Verne? De Julio Verne, pues me ha fascinado porque es el que mejor conozco esa trayectoria de investigación y de destapar información. Tú has dicho antes muy correctamente que no, digamos, no hay nada nuevo, ¿verdad? O sea, quiero decir, te decía, hablábamos del tema de casualidad. No, esto no es casualidad porque es un hombre súper documentado. Lo mismo que también a H.G. Wells. ¿Por qué menciono yo a H.G. Wells? Bueno, pues también tiene una serie de novelas que son predictivas, futuribles, se va mucho al pasado. Él tiene el viajero del tiempo, recordará a muchos espectadores la película famosa. En fin, es una alternativa al momento presente donde la gente le permite en su época evadirse al tiempo que se admira por las nuevas tecnologías que van apareciendo. Claro, claro. O sea que también una sugerencia que te haría sería incluir a otros autores del Sí, momento y de además la muy época muy interesante cercano. porque posiblemente hay gente que no lo conozca, Paco. Sí, sí. La Autores, Guerra de los Mundos, sí, la que llevó a la radio en los años 30, eh, Orson Welles, que lo que lió se armó la lió parda allí. también deberíamos de hablarlo. Yo creo que Oye, sí. pues ¿por qué no? Podríamos hablar algún día sobre ese tema, porque eso sí se lió, ¿eh? Se lió parda Se lió parda. con la invasión de los extraterrestres. Y además que se lo Sí. creyó, pues, medio mundo se creyó esa invasión. Bueno, creo que ha sido una charla muy fructífera sobre Julio Verne, porque me apetecía, sabes tú, que me apetecía hace ya tiempo hablar sobre él, porque siempre me ha parecido a mí un, digamos, un escritor enigmático, porque es lo que yo te he comentado al principio, lo he comentado, ¿no? Hoy para hacer un libro, para imaginarte un avión, para imaginarte una nave espacial, lo tenemos muy fácil. Nos metemos a internet y con todo lo que hemos aprendido, pero en aquella época, imaginarte un submarino que vaya debajo del agua con esa super tecnología o subir a la luna, ¿no? En un cohete, Mm. tres hombres subir a la luna, imagínate. Yo lo he pensado muchas veces, Paco. Posiblemente, como muchos también lo piensan, ¿eh? Ya me entro dentro del tema conspiranoico. Posiblemente recibiera información, ahora que han nombrado antes lo de viajero en el tiempo, de alguien o de algo. Pregunto. Son momentos de cambio en la física. Tenemos que pensar que si estas mentes estaban muy cultivadas, pues bueno, décadas antes Faraday, que era un señor que no era electricista ni era físico, era encuadernador, un Ujú. humilde encuadernador en un taller. Y yo quiero leer, le dijo al jefe, si quieres leer, termina tu trabajo y lo que te sobre de tiempo lo Empieza a gasta leer. en la lectura. Bueno, llegó a descubrir el campo magnético, el campo electromagnético. La gente jugaba en la época con los imanes, pero no sabía por qué hacía aquellos dibujos, se divertían con los... Y él llegó gracias al estudio. Pienso que a esta gente le pasó lo mismo, sintió una curiosidad tan grande que buscó y halló, pero también, ¿por qué no? No quiero ser ni partidario ni detractor,
¿por qué no la idea de que alguien por detrás en algún momento, algún ángel le haya soplado algo al oído? ¿Por qué no? Tenemos casos, muchos casos, sobre todo en ufología, como Parravicini, donde le dictaban mediante psicografía verdaderas predicciones como la Es muerte de cierto, Kennedy, es en una de cierto, es las cierto. famosas cuartetas o cuartillas que escribió ese folio con tinta, pues un presidente que llegaría a ser un gran golfista, fíjate tú, el Ya ves. único presidente y gran golfista fue jugador de golf. Kennedy. Pues hay Ay, muchos ay, inventos que creo que deberíamos también hacer un programa sobre eso. Hay muchos inventos y muchos de ellos que nos han salvado la vida, que han venido por premoniciones o por sueños. Y yo en la casualidad no creo. Paco, pues muchas gracias, como siempre, por participar en el programa de la realidad oculta. Decir a los que estáis escuchándonos por ebooks que esto también se está grabando. Es decir, si queréis ver el programa, lo que hemos grabado Paco y yo, lo podéis ver en YouTube, en la realidad oculta, que ahí vamos a poner imágenes sobre todo esto que hemos hablado. Y a vosotros, si nos estáis viendo por el canal de YouTube, pues también deciros que en ebooks tenemos el programa oficial, que hay más contenidos, más temas, más colaboradores. Tenemos el programa completo de la realidad oculta en red también. Pues Paco, como te digo, muchas gracias. Te emplazo para otro programa. yo encantado una vez más, siempre entro como un crío pequeño, chunflán, para dejar la información lo mejor posible, que a los oyentes nos comprendan bien las cosas. Y ya te digo, repito, encantado y un placer estar de nuevo aquí con la gran familia de la realidad oculta. Pues muchísimas gracias, Paco. Un abrazo. Te emplazo para el siguiente programa. Chao.